Bienvenidos una vez más a Cristianismo 101. Mi nombre es el pastor de las redes, Milton Rivera, y quiero agradecerte por acompañarnos en este nuevo episodio. Ya sea que nos estás escuchando por radio Restauración pensacolaflorida.com o por nuestro podcast a través de Spotify, Radio Restauración, o por nuestro canal de YouTube, Radio Restauración. Gracias por estar con nosotros. En nuestros episodios anteriores hemos estado construyendo paso a paso los fundamentos de nuestra fe. En nuestro primer episodio hablamos acerca de qué es el Evangelio. En nuestro segundo episodio hablamos acerca de quién es Dios. Y en nuestro tercer episodio hablamos acerca de quién es Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de una persona que es absolutamente fundamental para la vida cristiana. Una persona de quien muchas veces se habla, pero que muchas veces no se conoce verdaderamente. Hoy vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. Y quiero comenzar diciendo algo muy importante. El Espíritu Santo no es simplemente una energía, no es una fuerza impersonal, no es una emoción, no es simplemente una manifestación. No, el Espíritu Santo es una persona. Alábalo. Y según las Escrituras, Él es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, la verdad que se describe sí está presente en las Escrituras. Hay un solo Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No estamos hablando de tres dioses, absolutamente que no. Estamos hablando de un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Y esto es algo que debemos aprender y entender desde el principio. El Espíritu Santo no es un personaje secundario de la Biblia. No es alguien que aparece solamente en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo está presente desde el principio de las Escrituras y está activo hasta el día de hoy. Alaba. Punto número 1. El Espíritu Santo está presente desde la creación. Vamos al principio. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, en ese versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora observe lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio encontramos al Espíritu de Dios. Antes de que existiera la humanidad, antes de que existiera Abraham, antes de que existiera Moisés, antes de David, antes de los profetas, el Espíritu de Dios ya estaba allí. Esto es importante porque nos demuestra que el Espíritu Santo no comenzó a existir en Pentecostés. El Espíritu Santo no apareció por primera vez en el Nuevo Testamento.
Él estaba presente desde la creación. También encontramos una referencia muy interesante en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observe la expresión que dice hagamos. Desde el principio encontramos esta revelación de Dios, que posteriormente comprenderíamos con mayor claridad a través de todas las escrituras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alábalo. Número 2. El Espíritu Santo es Dios. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más claros acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 5. Aquí encontramos la historia de Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después Pedro continúa diciendo: ¿no han mentido a los hombres sino a Dios? Observa esto. Pedro dice: mentiste al Espíritu Santo. Y después dice: mentiste a Dios. Mm, 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 mm. Dice: no han mentido a los hombres sino a Dios. La conclusión es clara. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso no podemos tratar al Espíritu Santo como si fuera simplemente una fuerza. No podemos hablar del Espíritu Santo como si fuera una electricidad espiritual que simplemente podemos aprender a manejar. Estamos hablando de Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces nuestra relación con Él debe ser tomada con reverencia. Wow. Número 3. El Espíritu Santo es una persona. Ahora bien, cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, no estamos diciendo que tenga un cuerpo humano. Estamos diciendo que posee características personales. Él piensa, él conoce, él siente, él habla, él guía, él enseña, él puede ser contristado y puede ser resistido. Apunta estos versos. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Él enseña, Él recuerda. Eso es actividad personal, mi gente. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién guía? Una persona. Y Jesús dijo: Él os guiará. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo habla. Oye eso. En Hechos capítulo 13, versículo 2, encontramos estas palabras. Vaya apuntando esos textos, después los busca. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Mira esa expresión. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Y cuando entendemos esto,
nuestra relación con Él cambia, porque ya no estamos hablando simplemente de sentir algo. Estamos hablando de aprender a escuchar y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo, tremendo. Número 4. El Espíritu Santo convence al mundo. Ahora llegamos a una de las funciones más importantes del Espíritu Santo. Todas son importantes, unas más y otras menos, pero esta es más. Jesús habló de esto en Juan capítulo 16, versículo 8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es extraordinario. El Espíritu Santo convence. No es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo. ¿De qué? ¿De qué Él convence? De pecado, de justicia y de juicio. Quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, eh, yo no entiendo por qué estoy sintiendo que necesito acercarme a Dios. Quizás tú piensas, ¿por qué de repente tengo deseos de cambiar? ¿Por qué estoy pensando en cosas espirituales? ¿Por qué siento que algo dentro de mí me está llamando? Yo quiero decirte algo. No ignores esa voz. No endurezcas tu corazón. Porque muchas veces lo que estás experimentando es la obra del Espíritu Santo llamándote a reconocer tu condición delante de Dios. ¡Wow! Mm, 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 mm. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, pero Él no lo hace para destruirnos, lo hace para llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo no te muestra tu pecado para decirte, ya no tienes esperanza. Él te muestra tu pecado para decirte, necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Número 5. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Aquí hay algo que debemos entender. El Espíritu Santo nunca compite con Jesucristo. El Espíritu Santo nunca busca glorificarse a sí mismo por encima de Cristo. Al contrario, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. ¿Ves la conexión? El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Por eso, cuando una persona verdaderamente está siendo guiada por el Espíritu Santo, Jesucristo comienza a ocupar el centro. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a amar a Jesús, nos lleva a obedecer a Jesús, no hacer lo que nos da la gana, nos lleva a depender de Jesús y nos lleva a entender la palabra de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con cualquier enseñanza espiritual que haga que Cristo desaparezca del centro. Si una experiencia espiritual hace que Jesucristo sea menos importante, tenemos que examinarla. Si una experiencia hace que la persona busque más la manifestación que a Cristo, tenemos que examinarla, porque la obra del Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora quiero hacer una pausa rapidito para decirte que estás escuchando Cristianismo 101, una enseñanza bíblica presentada por Radio Restauración Pensacolaflorida.com. Y quiero tomar unos segundos para invitarte a continuar escuchando nuestra programación. Si estás siendo edificado por esta enseñanza, quiero recordarte
que puedes escuchar Radio Restauración Pensacola, Florida.com las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra misión es sencilla: llevar la enseñanza bíblica a tu hogar, a tu vehículo y a cualquier lugar donde te encuentres. Aquí encontrarás predicaciones, estudios bíblicos y enseñanzas que te ayudarán a conocer más profundamente la palabra de Dios. Así que, si te gusta la enseñanza bíblica, acompáñanos y visítanos en Radio Restauración Pensacola, Florida.com. Radio Restauración Pensacola, Florida.com. 24 horas al día, los 7 días de la semana, enseñanza bíblica para transformar vidas. Y ahora continuamos con Cristianismo 101. Punto número 6. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Así que el episodio que estamos teniendo ahora, podemos ver que la primera parte define, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo, quién es Él según las Escrituras. La segunda parte habla de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Usted ve, y eso refuerza nuestra fe. Pero ahora el Espíritu Santo, que es el punto número 6, produce un nuevo nacimiento. Ahora llegamos a una verdad fundamental. Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3 y Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede no puede ver o no verá el reino de Dios. Nicodemo no entendía. Y Jesús continuó explicando. En Juan capítulo 3, versículo 5 dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto significa que el cristianismo verdadero no consiste simplemente en cambiar de religión. No se trata solamente de comenzar a asistir a una iglesia. No se trata simplemente de aprender versículos. No se trata solamente de cambiar nuestra conducta exterior. Necesitamos una obra interior. Necesitamos nacer de nuevo. Y esa obra es realizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma el corazón. El Espíritu Santo produce vida espiritual. El Espíritu Santo hace posible que una persona pase de muerte espiritual a vida. Por eso no podemos vivir una vida verdadera cristiana dependiendo únicamente de nuestras fuerzas humanas. Necesitamos al Espíritu Santo. Punto 7. El Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente maravilloso. El Espíritu Santo no solamente trabaja alrededor del creyente, el Espíritu Santo mora en el creyente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, al cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Piénsalo. El creyente es templo del Espíritu Santo. Eso cambia completamente la manera que debemos de ver nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta.
nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, todo importa, porque somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no sois vuestros. Esto significa que mi vida no me pertenece completamente a mí. Mi vida pertenece a Dios. Mm. Punto número 8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí quiero hablarte personalmente, porque hay momentos en la vida donde donde nosotros, perdón, simplemente no podemos más. Wow. Hay momentos donde estamos cansados. Hay momentos donde estamos confundidos. Hay momentos donde no sabemos qué hacer. Hay momentos donde no sabemos ni siquiera cómo orar. Y ahí está el Espíritu Santo. Uno de mis versículos favoritos, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué palabra tan poderosa. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No dice que el Espíritu Santo solamente nos ayuda cuando estamos fuertes. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos las palabras o cuando las palabras no salen, cuando solamente podemos llorar delante de Dios, el Espíritu Santo está allí. Y yo puedo decirte algo desde mi propia experiencia. Yo no podría estar haciendo muchas de las cosas que estoy haciendo hoy si no fuera por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. En mi vida necesito tener al Espíritu. Hay momentos en que mi cuerpo está cansado. Hay momentos en que mi mente está cansada. Hay momentos de que las circunstancias parecen demasiado grandes. Pero cuando siento que ya no puedo más, Dios me da fuerza. Y no estoy diciendo que yo sea fuerte. Estoy diciendo que en Él soy fuerte. Como dijo Pablo en 2 capítulo 12, versículo 9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya, aleluya. Y esa es una verdad que necesitamos entender. La presencia del Espíritu Santo no significa que nunca tendremos problemas. Significa que enfrentaremos nuestros problemas solos. Número 9. El Espíritu Santo nos guía. Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo guía. Pero aquí tenemos que aprender algo muy importante. La dirección del Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Alábalo. Nunca. Si alguien dice, el Espíritu Santo me dijo que hiciera algo que contradice la Biblia, esa voz no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Alábalo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios no están en conflicto. Por eso necesitamos ambas cosas. La palabra para conocer la verdad y el Espíritu Santo para guiarnos en esa verdad. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos estudiarla, necesitamos orar, necesitamos aprender a escuchar y necesitamos obedecer. Punto número 10.
El Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Ahora quiero llevarte a Gálatas capítulo 5. Aquí encontramos una de las evidencias más importantes de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que Pablo habla del fruto del Espíritu. No habla simplemente de emociones, habla de carácter. El Espíritu Santo comienza a transformar quiénes somos. Comienza a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es importante, porque una persona puede conocer mucha Biblia y todavía necesitar que su carácter sea transformado. Ay, alábalo, alábalo. Puede saber predicar y todavía necesitar aprender a amar. Puede conocer doctrina y todavía necesitar paciencia. Puede hablar de fe y todavía necesitar dominio propio. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él no solamente quiere darnos información, Él quiere transformarnos. Wow. Número 11. El Espíritu nos da poder para ser testigos. Antes de, en- antes de ascender al cielo, Jesús le dijo algo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, perdón, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Observa esto. El poder del Espíritu tiene un propósito: ser testigos de Jesucristo. No es simplemente para que tengamos una experiencia emocionante. No es simplemente para que podamos decir, yo sentí algo. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la misión de Cristo. Nos da poder para testificar, para predicar, para servir, para amar, para perseverar, para permanecer firmes, para hacer aquello que humanamente no podríamos hacer. Y aquí quiero decir algo. Quizás estás escuchando este programa y estás atravesando una situación que te parece imposible. Quizás dice, yo no sé cómo voy a continuar. Yo no sé cómo voy a soportar esto. Yo no sé cómo voy a seguir adelante. Yo quiero recordarte algo. No dependas solamente de tus propias fuerzas. Busca al Espíritu Santo. Busca a Dios en oración. Busca su palabra. Permita o permite que Él te fortalezca. Porque la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Punto número 12. No contristéis al Espíritu Santo. Ahora quiero hablar de algo que muchas veces no escuchamos. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La Biblia dice que podemos contristar al Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras acciones importan, que nuestra desobediencia importa, que nuestra manera de tratar a otras personas importa, nuestro pecado importa. No podemos decir, como tengo al Espíritu Santo, puedo vivir como quiera. No, el Espíritu Santo nos llama a una vida de santidad. Y cuando pecamos, no debemos escondernos de Dios. Debemos correr hacia Dios. Debemos arrepentirnos. Debemos confesar. Debemos volvernos a Él.
En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es el poder que nos ayuda a vivir una vida diferente. Punto número 13. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Esto nos enseña que debemos vivir continuamente bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. No podemos decir, yo tuve una experiencia con Dios hace 20 años. La pregunta es, ¿cómo estás caminando con Dios hoy? ¿Estás orando? ¿Estás buscando su presencia? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te corrija? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Eso es caminar con el Espíritu. Número 14. El Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo también trabaja con el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 nos enseña acerca de los dones espirituales. Dios capacita a los creyentes de diferentes maneras. Algunos enseñan, otros predican, otros sirven, otros evangelizan y otros reciben diferentes dones espirituales. Pero todos tenemos un propósito y el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Observa, como Él quiere, no como nosotros queremos, no para nuestra gloria, no para competir, no para hacernos famosos. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Por eso necesitamos discernimiento, necesitamos humildad, necesitamos amor y necesitamos que todo sea probado conforme a la palabra de Dios. Número 15. El Espíritu Santo y los últimos tiempos. Y aquí quiero tocar brevemente algo que para mí es muy importante. Vivimos esperando el regreso de Jesucristo. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el cumplimiento de las profecías. Creemos en el rapto y creemos que su iglesia debe de estar preparada. Pero mientras esperamos el regreso de Cristo, el Espíritu Santo sigue obrando en la tierra. Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos. En Juan capítulo 14, versículo 16 dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Disculpen, me comí el acento. Y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué promesa! Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y mientras la iglesia espera el regreso de Cristo, el Espíritu Santo continúa convenciendo, continúa salvando, continúa transformando, continúa llamando, continúa capacitando, continúa levantando hombres y mujeres para predicar el evangelio. Por eso, mientras tengamos tiempo, debemos de cumplir nuestra misión. Debemos predicar, debemos enseñar, debemos evangelizar, debemos discipular, debemos de vivir en santidad y debemos permanecer llenos del Espíritu Santo.
En conclusión, quiero terminar este episodio regresando a nuestra pregunta inicial. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. Él estuvo presente en la creación. Él inspiró las escrituras. Él estuvo presente en el ministerio de Jesucristo. Él convence al mundo de pecado. Él nos lleva a Cristo. Él produce nuevo nacimiento. Él mora en los creyentes. Él nos enseña. Él nos guía. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él produce fruto en nosotros. Él nos capacitó para ser testigos. Él distribuye dones espirituales y permanece con nosotros. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces realmente el Espíritu Santo? No te estoy preguntando si estás escuchando hablar de él. No te estoy preguntando si estás asistiendo a una iglesia donde se habla del Espíritu Santo. Te estoy preguntando, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Has aprendido a caminar con él? ¿Has aprendido a escuchar su dirección? ¿Has aprendido a obedecer su palabra? ¿Has permitido que él te transforme tu carácter? ¿Estás viviendo dependiendo de tus propias fuerzas o estás aprendiendo a depender del Espíritu Santo? Porque yo quiero decirte algo. No podemos vivir la vida cristiana correctamente sin el Espíritu Santo. No podemos vencer el pecado solamente con nuestras propias fuerzas y voluntad. Aleluya. Número 14. El Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo también trabaja en el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 12, nos enseña acerca de los dones espirituales. Dios capacita a los creyentes de diferentes maneras. Algunos enseñan, otros predican, otros sirven, otros evangelizan, otros reciben diferentes dones espirituales, pero todos tenemos un propósito. Y el Espíritu Santo distribuye dones según su voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Observa esto, como Él quiere, no como nosotros queremos, no para nuestra gloria, no para competir, no para hacernos famosos. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Por eso necesitamos discernimiento, necesitamos humildad, necesitamos amor y necesitamos que todo sea probado conforme a la palabra de Dios. Número 15. El Espíritu Santo y los últimos tiempos. Y aquí quiero tocar brevemente algo que para mí es importante. Vivimos esperando el regreso de Jesucristo. Creemos en el rapto. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y creemos que la iglesia debe de estar preparada. Pero mientras esperamos el regreso de Cristo, el Espíritu Santo sigue obrando en la tierra. Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos. En Juan capítulo 14, versículo 16, dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué promesa! Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y mientras la iglesia espera el regreso de Cristo, el Espíritu Santo continúa convenciendo, continúa salvando, continúa transformando, continúa llamando, continúa capacitando, continúa levantando hombres y mujeres para predicar el evangelio. Por eso, mientras tengamos tiempo, debemos cumplir nuestra misión. Debemos predicar,
Debemos enseñar, debemos evangelizar, debemos de discipular, debemos vivir en santidad y debemos permanecer llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Conclusión. Quiero terminar este episodio regresando a nuestra pregunta inicial. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Él estuvo presente en la creación, Él inspiró las escrituras, Él estuvo presente en el ministerio de Jesucristo, Él convence al mundo de pecado, Él nos lleva a Cristo, Él produce el nuevo nacimiento, Él mora en los creyentes. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él produce fruto en nosotros. Él nos capacita para ser testigos. Él distribuye dones espirituales y permanece con nosotros. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces realmente al Espíritu Santo? No te estoy preguntando si has escuchado hablar de Él. No te estoy preguntando si has asistido a una iglesia donde se habla del Espíritu Santo. Te estoy preguntando, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Has aprendido a caminar con Él? ¿Has aprendido a escuchar su dirección? ¿Has aprendido a obedecer su palabra? ¿Estás permitiendo que Él transforme tu carácter? ¿Estás viviendo dependiendo de tus propias fuerzas? ¿O estás aprendiendo a depender del Espíritu Santo? Porque yo quiero decirte algo. No podemos vivir la vida cristiana correctamente sin el Espíritu Santo. No podemos vencer el pecado solamente con fuerza de voluntad. No podemos cumplir la misión de Dios solamente con nuestras capacidades. No podemos enfrentar las pruebas de la vida solamente con nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo. Y si estás escuchando esto y dices, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, quiero que tu Espíritu me guíe. Señor, quiero vivir una vida que te agrade. Entonces, comienza allí. Busca a Dios. Abre su palabra. Ora. Adora. Arrepiéntete cuando sea necesario. Obedece lo que Dios te muestre y pídele al Señor que te ayude a caminar cada día bajo la dirección de su Espíritu. Porque Jesús no nos llamó simplemente a practicar una religión, nos llamó a una relación con Dios. Y esa relación es posible porque Jesucristo nos abrió el camino y porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No quiero despedirme sin hacer una oración. Quiero terminar este programa orando contigo. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Y hoy te damos gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque no nos dejaste solos. Gracias porque nos has dado, el Consolador. Gracias porque tu Espíritu nos enseña, nos guía, nos convence, nos transforma, nos fortalece y nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a discernir tu voz. Ayúdanos a amar tu palabra. Y ayúdanos a ser testigos fieles de Jesucristo mientras esperamos su regreso. Que tu Espíritu Santo obre en cada persona que esté escuchando este programa. Fortalece al cansado, consuela al que está triste, levanta al caído, convence al que está lejos,
Trae salvación al perdido y transforma nuestros corazones para que podamos vivir para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Cristianismo 101. Hoy hablamos acerca de una de las personas más importantes para nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo. Y si este programa es de bendición para ti, quiero invitarte a continuar escuchando más enseñanza bíblica en Radio Restauración Pensacolaflorida.com. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visítanos en www.radiorestauracionpensacolaflorida.com. Y recuerda, no estamos llamados simplemente a practicar una religión. Estamos llamados a conocer a Dios, a caminar con Jesucristo y a vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. En nuestro próximo episodio, Cristianismo 101, continuaremos construyendo los fundamentos de nuestra fe. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga abundantemente.